Buenos días, profe. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días, ¿cómo están? Bien, profe, gracias. ¿Y usted? Bien, también, gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar. Voy a iniciar tomando lista, tomando asistencia. Y bueno, y primero ofrecerles una disculpa, ¿no? Por no haber estado con ustedes el viernes pasado. Pero estaba en un curso, ¿no?, que me asignaron de la universidad. Ok, entonces voy a tomar asistencia, decía. Empezamos con Miguel, Presente. Miriam, Presente. Edgar, Presente. Melissa, Presente. Fernanda, Presente. Quetzali, Adrián, Presente. Emilio, Presente. Iram, Presente. Miguel, Presente. Elisa, Presente. Karina, Presente. Josué, Presente. Esmeralda, Presente. Denis, Presente. Daniel, Presente. Teresa, Presente. Fernanda, Presente. Isaac. Presente. Ok. Muy bien. Pues vamos a ver el día de hoy. Decía en la clase anterior que íbamos a empezar entonces a ver el tema de potencial químico, ¿no? Y les pedía que leyeran un poquito al respecto. Si tuvieron oportunidad de leer. Chicos. Bueno. Yo nada más vi el nombre que lo acuña Gibbs, pero no leí en qué consistía al hacer la tarea. Ok. ¿Alguien más? Pues lo que yo entendí, bueno, al hacer la tarea es de que el potencial químico es la energía libre de Gibbs, ¿no? Ujú. ¿Alguien más? ¿O fue todo lo que vieron? Por lo que entendí, tiene algo que ver con el equilibrio. Bueno, es que estaba leyendo o sea, decía que Gibbs estaba acuñando lo de energía libre, la variable de flujo, me parece, y, y para representar el equilibrio utilizó una nueva variable que llamó potencial, que hoy la conocemos como potencial químico. Ok, sí, entonces todo lo que han dicho es correcto, efectivamente. Tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con energías internas y, y dependiendo pues de donde hayan tomado la información, van a encontrar una u otra representación o demostración matemática y
y físico-química y termodinámica de esas ecuaciones. Esa es una de las cosas padres que tiene ese tema, ¿no? La energía de Gibbs, la verdad es que es un tema muy amplio y que se demostró desde hace muchos años y sigue siendo válido. Eso es lo interesante, ¿no? De ese, de ese tema. Chicos, les acabo de subir la presentación hasta el día de hoy, eh, hasta donde vamos a ver el día de hoy, para que por favor tomen de allí. Ah, no, no es cierto, espérenme. No es cierto. A la del día de hoy le voy a borrar unas cuantas. Unas cuantas. Ujú. Listo. Entonces la del 26 de enero es la que les voy a subir. Para que por favor la descarguen, ¿no? Lo van a utilizar ahorita. Para que puedan hacer un ejercicio, ¿no? Y que vayan leyendo qué tanto llevamos. Entonces, descárguenla por favor y vamos a iniciar con el temario. Yo les pedía que leyeran porque si bien es un tema pues fácil de entender conceptualmente, no es tan fácil de entender matemáticamente. Entonces, les voy a pedir que las lean, estas diapositivas que tienen. Aquí vamos a ir siguiéndolas más o menos, ¿no? Entonces, descárguenlas por favor y vamos a ir siguiéndolas aquí. Entonces, efectivamente, el tema es potencial químico y decía yo, es un tema muy amplio. El temario que nos dan aquí en su carrera, pues no especifica, ¿no? De qué debo de hablar o cuál sería la idea de abarcar en su materia potencial químico. Estamos hablando, pues, de termodinámica de las mezclas. Entonces me fui por ahí yo. Y voy a comentar un poco sobre el potencial químico y voy a tomar una mezcla de ejemplo y una mezcla de gases ideales, que es pues de lo más básico que hay. Y a partir de ahí se van complicando las situaciones en cuanto a que ya no se utilizan gases ideales, sino que ahora hacemos gases reales con la diferencia principal, ¿no? De que ya no seguirían las leyes de los gases, sino que estamos hablando ahora de fugacidades, etc. Pero eso pues lo vieron más a detalle ya en termo y aquí lo voy a orientar nada más para sacar un ejemplo en donde hagamos uso de potenciales químicos. Ok, entonces ya habíamos visto más o menos qué era el potencial químico. Decíamos, pues son cambios infinitesimales de una sustancia en una masa homogénea. Y decíamos, bueno, entonces podemos entender que el potencial químico es como un cambio de energía que experimenta un sistema termodinámico si se introduce una partícula adicional, manteniendo todo lo demás constante, ¿no? Presión y temperatura, y por añadidura volumen, ¿no? Entonces, ahí nos habíamos quedado. Entonces, fíjense bien, estas son las ecuaciones de donde vamos a partir. Primero sabemos que la energía de Gibbs es una función de temperatura, presión y composición química. Por lo tanto, podemos decir que la energía de Gibbs es función de temperatura, presión, N1, donde N son los moles, ¿no? El número de moles que hay de la cantidad de la partícula o del elemento o de la sustancia 1 hasta la cantidad que haya de K o H elementos, ¿no?
de todos los elementos que hay. Para cambios infinitesimales, que es lo que decíamos, va a haber un cambio en la energía interna cuando yo añado una partícula, o sea, una cantidad muy pequeña de alguna sustancia. Entonces, para cambios infinitesimales, pues no es otra cosa más que hacer las derivadas parciales de cada uno de ellos. Tenemos que es igual a cambio en Gibbs con respecto a la temperatura, manteniendo todo lo demás constante, por dt. Cambio en Gibbs con respecto a la presión, manteniendo todo lo demás constante, por dp. Cambio en Gibbs con respecto al número de moles de la sustancia 1, manteniendo todo lo demás constante. Aquí se refiere a que las otras sustancias, si tuviera más de una, las otras sustancias también permanecen constantes con respecto a N1. Y así, cambios de Gibbs con respecto a todas las sustancias que tengamos, manteniendo todas las demás constantes. Eso se entiende rápidamente, ¿no? Ahora hay que traer información que ya vieron, que es el cambio en la energía de Gibbs es igual a menos S de T más B de P. ¿Vale? Ese es un sistema en un proceso reversible en donde solamente hay trabajo. No hay cambio de composición. ¿Vale? A partir de esta ecuación que ustedes ya vieron y utilizaron el semestre anterior, también demostraron que el cambio en Gibbs con respecto a la temperatura es igual a menos S, obvio, manteniendo todo lo demás constante. Y el cambio en Gibbs con respecto a la presión es igual a volumen, manteniendo todo lo demás constante. Entonces, si se fijan, tenemos estas dos ecuaciones, que si yo las combino, puedo llegar a d que G es igual a menos S de T. ¿Cómo llegué a esta partecita, no? Menos S de T. Ah, pues por esto de aquí, ¿no? Menos S por dt más B de P más la sumatoria de los cambios de Gibbs con respecto a la sustancia 1, manteniendo todo lo demás constante. ¿Sí? Entonces, ya aquí en esta energía de Gibbs, ya estoy incluyendo los cambios de Gibbs con respecto al número de moles de la sustancia, en este caso la sustancia 1, pero es una sumatoria. ¿Se acuerdan? Una sumatoria significa que este número va a ir cambiando para la sustancia 1 y si hubiera más para la sustancia 2 y si hubiera más para la sustancia 3. Entonces, el potencial químico es esta partecita de aquí, es el potencial químico que también se le llama energía libre molar. No es otra cosa entonces más de que el cambio en la energía de Gibbs con respecto a la sustancia I, manteniendo todo lo demás constante, va a ser exactamente igual al potencial químico de la sustancia I. Esta es una forma de demostrar, ¿se fijan? Esta es esta ecuación. Pero por eso les decía, dependiendo de dónde hayan leído y la información que hayan considerado, a lo mejor llegaron a que el potencial químico es igual a el cambio en la entalpía con respecto al número de moles de esa sustancia, manteniendo estas otras cosas constantes. Entropía, presión y número de moles de otras sustancias, si es que las hubiera. O también pudieron haber llegado a esta otra ecuación, que el potencial químico es igual al cambio en Helmholtz con respecto al número de moles de I, manteniendo todo lo demás constante. ¿Sale? Entonces, son formas de demostrar la misma situación. Significa pues que estamos hablando de cambio en energías con respecto al número de moles que tenga la sustancia en ese sistema termodinámico del que estemos hablando y manteniendo ciertas condiciones constantes. Decía, si estamos hablando de Gibbs, pues es presión y temperatura. Si es entalpía, entonces es entropía, presión y el número de moles de las otras sustancias, etc. ¿Vale?
Entonces, para un sistema de una sola fase en equilibrio, se dice que está en equilibrio, tiene que estar en equilibrio tanto térmico como mecánico, es decir, que la temperatura sea constante y que no haya cambio de presiones. Entonces podemos recurrir a estas ecuaciones. ¿Sale? Si se tuvieran varias fases, pues entonces nada más se les va poniendo el subíndice y el superíndice. El subíndice, decíamos, es para la sustancia que nosotros estemos hablando. Si es una sola fase, si es una sola fase, pues entonces se le pone así, ¿no? Nada más I. Si nada más hay, además, una sola sustancia en una sola fase, pues ese I se elimina, ¿no? Porque nada más estamos hablando de una sola sustancia en una sola fase. Si hubiera dos sustancias, entonces podemos decir N sub I, por ejemplo, y N sub J, que son letras, pues podemos ponerles N sub A, N sub B, o incluso podemos ponerle N sub y con el subíndice podemos ponerle el elemento del que estemos hablando, ¿no? Sulfato de sodio, o de lo que estemos hablando, o de agua, o de hidrógeno, ¿sale? Ese sería el representativo I. Y si son dos cosas, pues podemos poner agua y sal, por ejemplo, ¿no? O I y J, o A y B, no importa. Pero si se fijan, estamos hablando de una sola fase. Cuando estamos hablando de más fases, entonces utilizamos el superíndice alfa y superíndice beta y superíndice gamma, etcétera, para indicar de qué fase estamos hablando. Y entonces diríamos que el potencial químico de la sustancia I en la fase alfa es igual al cambio de la energía de Gibbs con respecto a esa sustancia, pero ahora estamos hablando ya de una fase, en la fase alfa. Y luego hablaríamos de la fase beta, etcétera, ¿no? O irles poniendo estas dos sumatorias y listo, ¿no? Ya se entiende que estamos hablando de sumatoria, entonces en la fase alfa, primero todas las sustancias. Y si hubiera otra fase, entonces aquí le cambiamos a la siguiente fase y es otra vez todas las sustancias. ¿Sale? Entonces, esas son las ecuaciones base para llegar a estos usos más prácticos del potencial químico. Entonces, estamos hablando de la energía de Gibbs, decíamos, es igual a menos S de T más B de P más la sumatoria de mu I por dNI. Helmholtz es igual a menos S de T menos P de B más el potencial químico. Entalpía es igual a TdS más B de P más potencial químico. Interna es igual a TdS menos P de B más potencial químico, ¿no? Entonces, esta es una forma que ustedes van a encontrar dependiendo de lo que estén estudiando, que es útil y que es necesaria precisamente para entender completamente el sistema, o al revés, a partir de esta información, yo puedo saber cuáles van a ser los cambios que van a ocurrir en cualquiera de estas condiciones de estado. ¿Sale? Entonces, eso es algo que tiene que ver con lo que ustedes ya habían visto de cierta manera en termodinámica. Entonces, nada más vamos a concluir esto diciendo que en el equilibrio, entonces, el potencial químico de una sustancia es el mismo en toda la muestra, independientemente del número de fases que estén presentes. Es decir, yo puedo tener el potencial químico en una sola fase, le puedo adicionar, por ejemplo, hablemos de un líquido, hablemos de un gas, cualquiera de ellos, yo puedo adicionarle más sustancia o puedo quitar sustancia y va a haber un cambio en el potencial químico, es decir, en esa energía que tiene el sistema. ¿Cuál energía? Estamos hablando de una particular que tiene que ver con energías molares, energía debido al contenido
molar o a la cantidad de sustancia que haya en ese sistema. Pero si el sistema tuviera más de una fase, entonces también se puede tener ese equilibrio termodinámico. Y se dice que está en equilibrio si y solo si ese elemento, esa sustancia, está en la misma cantidad en ambas fases. Y si fueran 3 fases, pues en las 3 fases, en sólido, líquido y gas, tiene que estar en la misma cantidad en las 3 fases. Recordar que, de nuevo, tiene que ser a presión y temperatura constante. ¿Vale? Eso es lo que ustedes habían visto más o menos, o de alguna manera ya lo habían visualizado probablemente, o a lo mejor hasta hicieron ejercicios en termodinámica. Ahora, viéndolo desde el punto de vista físico-químico, no sé si se acuerdan a estas ecuaciones que hayan llegado. Desde el punto de vista físico-químico, el potencial químico es igual a potencial químico estándar más RT logaritmo natural de la actividad de esa sustancia. ¿Ya habían visto esta ecuación, muchachos, en físico-química? No, profe. ¿No? Ok. Bueno. Esta es una ecuación de las más prácticas que hay, efectivamente. Condiciones estándar. ¿Les suena qué son las condiciones estándar? Una atmósfera de presión, ajá. Y... Ay, sí, es muy temprano, ¿verdad? Yo ayer me desvelé también, ahorita no me puedo levantar. Sí, entonces es una atmósfera de presión, 1 mol de concentraciones, y típicamente se dice también cuando hablamos de temperatura estándar, hablamos de 25 grados Celsius, ¿no? Que son las condiciones pues a nivel de mar, por allá entre Europa y Francia, ¿no? Entre Inglaterra y Francia, ¿no? Ahí en esa región que es donde más estudios se han hecho. Entonces, en esas condiciones se tiene un valor estándar que sería como un valor de formación, una energía, porque esas condiciones estándar se han utilizado para muchas cosas, no nada más pues para esto del potencial químico. Nosotros vamos a retomar estos valores y vamos a llevarlo a algo de gases ideales. Entonces, se habla de una presión cero, o se habla de una concentración cero para disoluciones ideales o para gases ideales, en donde se habla de unas condiciones estándar. Este super cero son condiciones estándar. Y típicamente pues se dice, si es un gas ideal estamos hablando de un bar, por lo tanto, PI sobre P super cero pues es PI. En disoluciones, cuando hablamos de una concentración estándar, estamos hablando de 1 molar. Por lo tanto, CI sobre 1, pues quedaría generalmente como CI. ¿Vale? Entonces, estas ecuaciones tienen también su demostración matemática. Tienen su fundamento termodinámico para encontrar este potencial químico en condiciones estándar, que repito, eso no es otra cosa más que poner en estas condiciones algún sistema y encontrarle el valor, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo uso de cualquiera de estas condiciones que se pueda medir o que se pueda cuantificar, y entonces se encuentran los valores de los potenciales químicos estándar. Entonces, el ejemplo que vamos a ir viendo tiene que ver con una mezcla nada más de 2 elementos, el elemento A y el elemento B. Hay una ecuación que no sé si la vieron, seguramente sí, o al menos deberían de haberla visto en termodinámica, que es la ecuación de Gibbs-Duhem. La condición de Gibbs-Duhem es
es esta, obviamente para otra aplicación, pues no es para esto de potencial químico, es para otras aplicaciones en sistemas en equilibrio, pero básicamente lo que te dice es que cambios, bueno, lo que puse aquí, ¿no? Al incrementar la magnitud molar, esta de aquí, el número de moles, del componente, de un componente, por ejemplo, si yo incremento el número de moles del componente A, entonces la del componente B debería de disminuir, porque esta igualdad se tiene que mantener. ¿Sí? Entonces, es otra forma de decir que en el equilibrio, si una sustancia se hace o se incrementa con un cierto número de moles, ese cierto número de moles va a impactar en su potencial químico. Pero como el sistema está en equilibrio, entonces el otro elemento tiene que disminuir ese potencial químico para mantener esta igualdad, es decir, el efecto o el impacto que tendría uno es exactamente igual al que tendría el otro, uno positivo y uno en negativo. Y lo vemos, por ejemplo, en esta mezcla binaria. Son resultados experimentales, pues este es etanol en agua. Y entonces vemos aquí fracción molar de agua y acá es fracción molar de alcohol. Y estas líneas que vemos es cómo va siendo el potencial químico de cada uno de ellos cuando yo modifico esa fracción molar. ¿Vale? Entonces uno va creciendo y el otro va disminuyendo. eh, Hay un punto de cierto equilibrio, pero lo que yo quiero mostrarles aquí es que si yo sigo incrementando alcohol, entonces el potencial químico del agua se va a tener que hacer más pequeño. Bueno, el impacto del potencial químico se va a hacer más pequeño precisamente para mantener ese equilibrio del que estábamos hablando. ¿Vale? Entonces, en una mezcla de dos elementos nada más, la energía de Gibbs va a ser igual a el número de moles de la sustancia A por el potencial químico de la sustancia A, recordando pues que este potencial químico es potencial químico estándar más RT, logaritmo natural de la actividad. Si hablamos de gases, hablamos de presiones, si hablamos de disoluciones, hablamos de concentraciones. Más el número de moles de la sustancia B multiplicada por el potencial químico de la sustancia B. Y un cambio infinitesimal nos llevaría entonces a estos cambios infinitesimales, ¿no? ¿Sí? Entonces llegamos a el caso general, que es del que vamos a tratar de hacer un ejercicio, ¿no? Bueno, ustedes van a hacer un ejercicio. El caso general es, voy a considerar dos gases ideales. O sea, esta ecuación se aplica para un sistema binario cualquiera. Y hay ejercicios, los van a encontrar ahí en internet, etcétera, o en YouTube, para unas mezclas que ya no son ideales, etcétera. Vamos a partir de una mezcla más sencilla, que son gases ideales. Entonces, para gases ideales, la ecuación es que el potencial químico es el potencial químico estándar. Potencial químico de la sustancia I es igual al potencial químico estándar de la sustancia I más RT, logaritmo natural de la presión de I con respecto a la presión estándar. Podemos hacer uso de otras igualdades que ustedes seguramente ya vieron, donde dice que la presión total es igual a la presión de I con respecto a la presión en condiciones estándar. Entonces, cambiamos la ecuación esta por esta que tenemos aquí. Decimos que la energía libre de Gibbs es igual a el número de moles en A por
el potencial químico de A en condiciones estándar más RT logaritmo natural de P, sabiendo pues que P es esto que tenemos aquí, PI sobre P0. Decimos P es igual a PI sobre P0, esto que tenemos aquí. Entonces nada más puse una P. ¿Sale? Una P minúscula para denotar esta razón de presiones. Más esta otra sección sería el número de moles de la especie B multiplicado por el potencial químico de B, que no es otra cosa más que el potencial estándar, potencial químico estándar de B, más RT logaritmo natural de P. De nuevo, P es esta relación. ¿Vale? Y ya que en una mezcla la presión total es igual a la presión debida A más la presión debida B, entonces tenemos esto. ¿Sí? Esta P es esta relación de presiones y la podemos especificar que esta es para A y esta es para B. Entonces, estas dos ecuaciones, muchachos, son las dos ecuaciones que vamos a utilizar en muchos cálculos. Bueno, si se dedican, por ejemplo, a la ingeniería o a diseño de reacciones, a diseño de reactores, etc. Estas son ecuaciones que se van a utilizar. Esta ahí, si se fijan, es la energía de Gibbs inicial. Es decir, yo tengo una presión denotando esto y yo tengo una presión denotando esto, presiones individuales. Pero ya que tengo una mezcla, estoy hablando entonces de una mezcla, ¿cómo llegaría a una mezcla? Pues por ejemplo, en un contenedor partido en dos secciones, en cada una de ellas pongo dos gases diferentes y cada uno tiene su equilibrio pero yo hablo de una mezcla siempre y cuando quite ese separador. En ese contenedor yo tenía un separador y tengo dos secciones independientes, pero si quito ese separador, entonces ahora los gases se van a mezclar. La condición en cuando yo tengo ese separador, estoy hablando de esta P. Entonces por eso le ponen aquí una I. Es una energía de Gibbs inicial. Una vez que yo he quitado el separador, entonces estoy hablando de una mezcla de gases. Y entonces estoy hablando ahora de una energía de Gibbs después de haber quitado el separador. Entonces es una condición final. Por eso le ponen aquí una F. Entonces tenemos una situación en donde los gases están en una condición inicial y los gases están en una condición final. Y estos ejemplos también los van a ver no nada más para gases, también los van a encontrar para líquidos e incluso para sólidos. ¿Vale? Entonces, esta forma de plantear la situación del sistema termodinámico es la misma. Hay una condición inicial y hay una condición final. En cualquiera de los dos estados, yo puedo calcular cuál es la energía del sistema con las aplicaciones o con en los beneficios, ¿no?, que ya hemos platicado. Si una G es negativa, si es positiva, cuánta energía se requiere, etc. ¿Sale? Entonces, estas dos ecuaciones, muchachos, se los puse aquí, son importantes. ¿Vale? Son como las conclusiones después de todo lo que ustedes ya habían visto en termo y lo que hemos platicado ahorita. Entonces, estas dos ecuaciones son importantes. Y ya para finalizar, entonces hay algo que se le conoce como delta G de mezcla o cambio en la energía de Gibbs debido a una mezcla. No es otra cosa más que
el cambio en la energía, perdón, en la energía de Gibbs en el estado final menos la energía de Gibbs en el estado inicial. Esto que habíamos visto aquí, esta menos esta. Y también sabemos que lo puedo poner en condición o en forma de la ecuación original, de esta de aquí. Entonces la puedo regresar hacia allá y decir, bueno, pues es igual a NART logaritmo natural de la presión de A con respecto a la presión total, que es la presión parcial, ¿no? Más NB RT logaritmo natural de la presión de B sobre la presión total. O en fracciones molares, pues sería XA por logaritmo natural de XA más XB por logaritmo natural de XB. ¿Sí? Entonces, esta ecuación en azul, esta ecuación y estas tres, pues son ecuaciones clave para poder entender y para poder obtener algunos cálculos que nos permitan hacer algunas predicciones o algún control en algún proceso. ¿Sale? Vamos a salir y regresamos, muchachos, para poner un ejercicio. ¿Vale? Salimos y regresamos de inmediato. Ok, entonces, recapitulando, este caso generalizado, donde sabemos que el potencial químico es igual al potencial químico estándar más RT logaritmo natural de PI sobre P0, de I es la sustancia y P super 0 son las condiciones críticas, lo podemos llevar a estas condiciones, pues, las presiones individuales de cada uno de ellos. En una mezcla, pues ya la presión individual de cada uno de ellos se vuelve presión de A. Y esas mismas presiones individuales de cada uno de ellos podemos también hacerlo o llevarlo a fracciones molares. Entonces la fracción molar pues es esto, ¿no? Si hablamos de un gas, es la presión de A con respecto a la presión total. Si hablamos de una mezcla, pues es la concentración de ese ion con respecto a la concentración de iones totales, etc. Entonces ese mismo razonamiento se puede hacer para distintos enfoques. Decía yo, pues se puede hablar de mezclas de líquidos y entonces ya cambian, etc. Y también no nada más cambia el enfoque si estamos hablando de líquidos o de sólidos también, o de gases, perdón. También cambia dependiendo la ecuación termodinámica de la cual nosotros partamos, la que sea más fácil para medirlo, la que más estemos acostumbrados a utilizar. Y les pongo nada más un ejemplo, ¿no?
Así como habíamos visto que la energía o el potencial químico impactaba en cualquiera de las otras ecuaciones de estado, decíamos Gibbs, decíamos entalpía, decíamos entropía, etc. Aquí está un ejemplo eh, que se puede hacer también cambios en la entropía para mezclas, y entonces en este caso ese cambio infinitesimal con respecto a la temperatura es igual a menos NR, como la temperatura es lo que estamos tratando de medir, entonces queda fuera, por fracciones molares. ¿Sí? Y estas fracciones molares sabemos que son esto, y esto sabemos que lo podemos entender como esto que está aquí. Entonces, el punto es que eh, dependiendo del libro que agarren o de la información que seleccionen, van a encontrar el desarrollo matemático y la demostración de estas ecuaciones desde un punto de vista de energía de Gibbs, de entalpía, de entropía, energía interna, etcétera. ¿Sale? Entonces, eh, para esta materia, yo nada más lo que les voy a pedir es que se familiaricen con estas 6 ecuaciones, estas 3 que tengo aquí y estas 3 que tengo acá. ¿Sale? Serían esas 6 ecuaciones las que yo les pido que se familiaricen. Todo esto, pues en principio, ya lo vieron en termo. Entonces, eh, ahora yo les pido nada más que incluyan esta ecuación, ¿no? Y para entenderla más o menos, pues llegamos a estas 6 ecuaciones, ¿no? Una energía de Gibbs inicial, una energía de Gibbs final en un sistema de gases. ¿Sale? Entonces, este es el ejercicio que les voy a pedir que hagan, por favor. ¿Vale? Entonces, el problema es este. Hay un contenedor que tiene 2 secciones iguales, o sea, del mismo tamaño, ¿no? Y a la misma temperatura, además. En una sección hay 3 moles de hidrógeno gas. Y en la otra sección hay 1 mol de nitrógeno gas. Entonces podemos hacer un esquema, podemos hacer un dibujito. Si quieren, hagan un rectángulo y luego ponen una línea exactamente a la mitad, ¿no? Este es el contenedor y más o menos aquí es la mitad, más o menos, ¿no? Ustedes asumen que es la mitad exactamente, y entonces aquí hay 3 moles, 3 moles de A, y aquí hay 1 mol de B. Y pueden usar letras o pueden usar los subíndices, ¿no? No importa. Entonces, es la misma cantidad de volumen aquí y acá. Y la temperatura es constante. Están a 25 grados Celsius, ¿no? Los dos. Asumiendo, el problema es este. Asumiendo un comportamiento de gases ideales, ¿cuál sería el delta G de la mezcla si quitamos el separador? O sea, esta línea que está aquí, ahora la quito. Y entonces en el mismo contenedor, ya no me quedó igual, pero este es el mismo de acá, nada más sin la división. Ahora en todo este contenedor hay 3 moles de A. Estos se vienen para acá. Y hay 1 mol de B, es decir, este mol igual se viene para acá. Entonces tenemos el mismo contenedor, pero ahora sin la separación,
hubo un reacomodo de las moléculas, ¿no? Si se fijan, de 3 moles que estaban contenidos en esta sección, ahora están en todas estas secciones como una dilución. Y lo mismo ocurre para B. Estaba en la mitad del contenedor y ahora está en todo el contenedor completo. La pregunta es, ¿cuál es el delta G de mezcla si quitamos el separador? ¿Cuál sería el delta G de mezcla? Pues podemos utilizar esta si es que nos aplica, esta si es que nos aplica o esta si es que nos aplica. Y bueno, para utilizar esta, por ejemplo, GF menos GI, pues tendríamos que utilizar GF menos GI. ¿Sale? ¿Sale, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces, miren, no me interesa que les salga bien, ¿sale? Sí me interesa que se familiaricen con las ecuaciones, sí me interesa que lo intenten. Entonces, les voy a pedir que suban evidencia. Si llegan al resultado final, qué bien, y listo. Y si no, bueno, pues se ponen abusados en la siguiente clase, lo vamos a resolver. Y eso sería lo que haríamos, resolver este problema. ¿Sale? Y les voy a dejar una tarea, la siguiente clase. Entonces, les voy a crear un espacio en Schoology para que por favor suban. Repito, no me interesa que les quede bien. Me interesa bastante que lo intenten y que se familiaricen. ¿Vale? Entonces les voy a poner aquí delta G de mezcla. La clase es el viernes, entonces se los pido para el jueves. A las 8 de la noche. ¿Sale? Sí, Está profe. bien, profe. ¿Sale, muchachos? Ok. Sí, profe. Inténtenlo entonces en hojas blancas, hoja de reuso. Obviamente no lo hagan en computadora, por favor, mis tareas son a mano. A mano, y sus 2, 3 hojas que llenen, pues le toman una fotito y me lo suben, por favor. ¿Vale? Muy bien, muchachos, pues eso sería todo para el día de hoy. Profe, Dígame. entonces, ese ejercicio lo hacemos igual con el formato de las tareas. O sea, de que No. por... ¿No? Ok, no, esta no. Esta no es necesario pues que hagan eso. Nada más, pues, sí anoten su nombre arriba, anoten el problema y luego cómo lo resolvieron. Ok, gracias, profe. Sí, es un caso diferente esta tarea. Sí, para la que les voy a dejar en la siguiente clase, sí, ese sí es el formato normal. Esta no. Tienes razón. ¿Sale? ¿Alguien tiene problemas para ver el archivo PowerPoint o todos lo tienen? No, profe, ya lo descargué. Perfecto. Sale pues, muchachos, los veo entonces el próximo viernes. Tengan buena semana todavía. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, Gracias. hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego.